Hola, gracias por estar aquí y no te vayas porque si llegaste a este punto no es por casualidad y necesitas mirar todo hasta el final porque seguro que va a haber algo que tienes que aprender o algo que debías recordar. Y sí, porque la vida no es fácil y siempre habrán dificultades y problemas y tenemos que atravesar procesos para sanar nuestro corazón. Y uno de esos grandes procesos es el perdón. Y hoy te quiero compartir de eso porque cuántas veces no nos han lastimado. ¿Cuántas veces tú y yo hemos herido a alguien sin darnos cuenta o con conocimiento de causa? Y por eso se nos es muy difícil pedir perdón. Se nos es difícil perdonar. Y muchas veces perdonarnos. Sencillamente nos dejamos abrumar por nuestra humanidad y nos olvidamos de lo que significa amar por sobre todas las cosas. Y sí, no es fácil y no es sencillo. Amar a nuestra familia es re fácil y darías tu vida por ellos. Pero decir o pedir que ames a quien te lastimó, a quien te cae mal, pues en realidad es complicado, pero no es nada imposible, créeme. Y no estás solo porque eso no se puede hacer solo ni en nuestras propias fuerzas. Solamente gracias a la ayuda de Él es que podemos lograrlo. Y yo te quiero contar cómo yo he podido superar todo esto y aún sigo también en procesos. Así que quiero ayudarte a ti en ese proceso que estás viviendo. Sin duda lo más difícil es reconocer que nos equivocamos. Porque sí, todos en algún punto fallamos. Y tenemos que pedir perdón. Pero aún así nos cuesta muchísimo. Pero quizás también lo más difícil es esperar que esa persona que te dio te pida perdón. Porque quizás eso no llegue nunca. Y es por eso que cada uno de nosotros, tú y yo, somos responsables de salir de ese hoyo donde el dolor y el resentimiento nos quiere dejar. La realidad es que en la vida siempre habrá quien te falle, quien te mienta, quien te engañe, quien te ofenda, quien te lastime. Y ese alguien incluso pueden ser las personas que más amas. Y es por eso que cuesta mucho más perdonar. Te digo esto porque también mi familia en cierta medida me ha lastimado con sus palabras, sus actitudes. Pero también yo lo he hecho. Y es por eso que aprendí a pedir perdón cada vez que me equivocaba porque no me gusta estar molesta con esas personas a las que amo, ¿sabes? No me gusta irme a dormir enojada. Es muy importante poder tener paz en tu corazón, por eso perdonar es muy importante, créeme. Y esto pasa mucho con las amistades. Pero ¿sabes cuándo realmente se rompe una amistad? Que creo que eso es muy importante. Cuando te quedas callada con ese primer resentimiento que ya quedó en tu corazón. Y no pudiste decirlo y continuaste como si nada pasara. Eso es lo peor que podemos hacer. Ni con la familia ni con los amigos puedes hacer como si nada pasara. Lo mejor siempre va a ser hablar. Lo mejor siempre va a ser poder comunicar y aclarar todos los malos entendidos o todo lo que pasó para poder recuperar y sanar esas amistades o ese amor con la familia. Es importante buscar el tiempo oportuno para poder aclarar esos malos entendidos, porque a veces cuando estás muy enojado, en ese momento no vas a poder hacer nada, créeme. Por más que quieras arreglar algo, quizás lo empeores. Y me ha pasado a mí. Y por eso he aprendido a buscar también los tiempos oportunos. Y eso me ha ayudado a mí a tener amistades sanas. A tener amistades que han durado, gracias a Dios. Porque hemos aprendido a hablar, ¿no? Hemos aprendido a decir lo que a mí me molesta, a lo que a ella le molesta de mí, a decir lo que me equivoqué y bueno, hemos aprendido a perdonarnos. Y eso es muy importante, no quedarnos con eso guardado en nuestro corazón, porque eso solo acumula, es como una bola de nieve. Dejaste pasar un resentimiento y luego viene otra cosa y va creciendo hasta que explota cuando no aguantas más. Y son amistades que muchas veces no se vuelven a recuperar. Y solamente es tu decisión si quieres mantener esa amistad. Es un proceso para incluso volver a confiar en esa persona. Pero solamente Dios puede hacer ese cambio transformador en esa persona. Y también es tu decisión si quieres volver a estar con esa persona y tener otra vez confianza. Así que como ven, todo el tiempo nos equivocamos con nuestra propia familia, con nuestras amistades alrededor. Y siempre es necesario pedir perdón. Y no va a ser una vez que pidamos perdón. Van a ser muchísimas veces las que tengamos que pedir perdón a lo largo de nuestra vida. Y esto viene a mi memoria, algo que mi mamá siempre decía cuando yo me equivocaba con algo o cuando no le obedecía en algo.
Mi mamá siempre me decía, pero ¿para qué me pides perdón si vuelves a hacer lo mismo? Es verdad, ella tiene razón en un punto y por otro lado no. Les digo por qué, porque por un punto sí, o sea, cuando nos equivocamos, el hecho es que nosotros debemos rectificar ese error y tratar de no volverlo a cometer. Me explico, porque si no estarías tropezando contra la misma piedra y lo peor que puedes hacer es eso, porque la idea de poder perdonar es reconocer que te equivocaste y no volver a cometer ese error. Pero por otro lado, debes estar siempre dispuesto en tu corazón a perdonar cuantas veces sean necesarias. Y te digo esto por algo que Pedro le preguntó a Jesús y yo siempre lo llevo guardado en mi memoria. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así que como ven, no hay un límite en realidad para pedir perdón ni para perdonar. Porque si no, imagínate cuántas veces nosotros nos equivocamos y le fallamos a Dios a diario. Y Dios yo hubiera dicho, hasta aquí llegaste, pero no. Él siempre está dispuesto a perdonarnos, porque su misericordia es nueva cada mañana. Y eso debes recordarlo. Podemos perdonar y pedir perdón cuantas veces sean necesarias, pero no te olvides, debemos trabajar por no volver a cometer ese mismo error. Ahora aquí hay algo irónico que les quiero comentar con respecto a lo que mi mami me decía, y es porque a mi mami le cuesta muchísimo pedir perdón. No me gusta hablar mucho de mi familia porque creo que hay cosas que siempre debemos guardarnos. Sin embargo, esto es muy importante por el tema que estamos tratando y quiero contárselos porque a mí me costó muchísimo, pero he aprendido a amar por sobre todas las cosas. Y en este punto les decía porque a mi mami le cuesta mucho pedir perdón. Y creo que la única vez que pidió perdón así como en serio y me pidió perdón a mí fue cuando estaba terminando la universidad y fue porque llegó tarde a algo que era muy importante. Pero esto es muy chistoso porque me abrazó en ese momento y las dos lloramos. Yo lloré, pero no lloré porque se haya equivocado mi mamá ni nada de eso. Lloré porque era la primera vez que ella había pedido perdón. Lloré porque sentí que ella sintió el dolor que yo sentía en mi corazón y lloré de agradecimiento a Dios porque solo Dios hace esas obras transformadoras como les comenté. Si mi mamá escucha esto seguramente me va a matar, pero en realidad es algo que yo les quería compartir porque son enseñanzas que yo aprendí y que quiero que ustedes también lo hagan, porque seguro que en tu casa también tienes a muchas personas a tu alrededor que les cuesta muchísimo pedir perdón, que les cuesta muchísimo perdonar porque son muy orgullosos, y eso déjame decirte que es un problema muy difícil y debes de verdad romper esas cadenas para poder liberarte. Y miren que gracias a Dios que usa a mi mamá como instrumento, yo he aprendido muchas cosas. Y dentro de este proceso que les dije, he aprendido a perdonar aun cuando no me piden perdón. Por eso aprendí a perdonar a mi mami aun cuando no me pida perdón, ¿sabes? Porque ese amor que ella me regala a mí, el amor que Dios me da a mí, me permite ponerle por sobre encima de cualquier ofensa y decir que ella es imperfecta al igual que yo y que nos equivocamos todo el tiempo y que le amo por sobre todas esas cosas que nos equivocamos y estoy dispuesta a perdonarla cuantas veces sean necesarias porque es mi madre, porque la amo. Ahora es distinto, me dirás, obviamente con personas ajenas a tu familia, compañeros de trabajo, amigos. Sí, la verdad es que es diferente, es distinto. Pero también existe un propósito con eso y también hay un proceso que sí, lo vas a lograr, créeme. Yo también lo hice y por eso te lo estoy contando ahora. Ahora escucha esto, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Claro que me dirás, hay cosas que no se pueden perdonar, Alexa. Y te diré que la maldad en el mundo existe. Y hay personas que no temen a Dios, que no gozan de su amor y les es muy fácil herir sin remordimiento. Y es por eso que quiero que recuerdes las palabras que dijo Jesús mientras agonizaba en la cruz. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Solo quiero que cuando dudes mucho en perdonar, te acuerdes de estas palabras de Jesús y recuerdes que ni tú ni yo nos merecíamos su perdón. Pero ese acto que Él hizo en aquella cruz fue la muestra de un infinito amor y misericordia por nosotros. Y sí, algunas veces es un proceso que realmente dura mucho tiempo. La Biblia es muy clara diciendo que esto es sumamente necesario. Y no hay condición como a menos que, pero, y no hay mayor muestra de misericordia y compasión que la que Jesús nos da. Y es a Él a quien debemos imitar. Que si perdonar es fácil, no. Que si es posible, sí. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En realidad ni siquiera es el tiempo quien te ayuda a sanar y perdonar. Es Dios siendo tu apoyo en todo ese proceso. Les digo esto porque Dios ha sido mi paz y mi consuelo en todo este proceso. Y me ha permitido dar de ese amor que Él me da a esas personas que me lastimaron. Saben, lamentablemente en mi vida me he cruzado con un montón de personas en mi lugar de estudio, en mi trabajo. Personas que me han lastimado, me han humillado, me han ofendido, me han engañado. Compañeros, amigos que rompieron mi corazón y mi confianza. Y duele muchísimo. Y no les voy a mentir, al inicio de todas esas circunstancias que viví, sí estuve muy molesta, muy enojada y no encontraba, ¿saben?, respuesta para todo aquello que pasaba a mi alrededor, porque a veces incluso me preguntaba qué hice mal yo. Y después de esos días donde me dejé abrumar por mis emociones y por todos mis recuerdos y mis pensamientos que solo me causaban más dolor y más resentimiento, hubo un momento en el que yo decidí quitar todo eso que me lastimaba. Y entonces empecé a orar. Y al principio oraba porque Dios me ayudara a mí a perdonar y a olvidar. Pero después empecé a orar por ellos. Y esto es la clave, chicos, porque es muy importante. Empecé a orar para que Dios los salve, para que Dios los cambie y cambie ese corazón y los ayude a ya no lastimar a más personas. Yo oro por ellos, aunque no lo sepan. Pero saben que esto de verdad me dio un respiro. Me dio un gran alivio que no tienen idea. De verdad. Fue haber soltado un montón de cadenas que solo me lastimaban. Y quizás a esas personas ni siquiera les importa cómo yo me sentía, para nada. Solo yo me estaba ahogando en un vaso de agua. Y es por eso que Dios nos da la oportunidad de liberarnos. Pero solo depende de nosotros. No depende de los demás. Depende de nosotros. Hacer esto me liberó. Me liberó de aquello que me lastimaba, pero además evitó que sintiera odio en mi corazón, que guardara resentimiento y me permite avanzar. Eso es muy importante. Y saben que en ese momento cuando empiezas a orar, también Dios te ayuda a recordar lo que Él nos dice en su palabra, que nos refuerza a nosotros para mantenernos firmes en nuestra decisión. Escucha esto. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y antes de que te preguntes, perdonar no implica que en ese instante me olvide de todo, porque no pasa. Es como cuando nos lastimamos, tenemos una herida que necesita tiempo para cicatrizar, ¿verdad? Y te queda como una caracha ahí, ¿cierto?, que te recuerda lo que pasó. Ok, para que quede súper claro, perdonar no es hacer algo a medias. Cuando de verdad perdonamos y de corazón, esa herida que está abierta cicatriza. Leí una frase que resume todo esto y quiero que lo recuerdes. Perdonar es que la mente no recuerde lo que tu corazón ya olvidó. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y es por eso que en ese proceso aprendes a amar por sobre todas las cosas y aprendes a mirar con los ojos de Dios todo aquello que pasó. Y ya no con tus ojos, porque con nuestros ojos, créanme, miramos todas las circunstancias y lo caótico que es la vida, pero no miramos lo que está detrás de todo eso. Y eso solo lo hace Dios. Y es por eso que debemos aprender a mirar con sus ojos
las salidas, las oportunidades, las victorias, las enseñanzas. Eso que Dios quiere que aprendamos. Pero si aún después de perdonar te preguntas ¿por qué sigo recordando esto? Tranquila, es normal. Porque Dios nos ha dado memoria para protegernos de caer nuevamente en errores pasados o en situaciones peligrosas. Los recuerdos nos ayudan a saber de qué situaciones huir. Nos ayuda a estar como alertas. Pero recuerda, eso ya es parte del proceso en el que va cicatrizando esa herida. Así que no te sientas mal si aún sigues recordando, pero no dejes que esos recuerdos tomen el control de tus emociones y acciones. Porque recuerda que cuando perdonamos le entregamos a Dios todo nuestro dolor y dejamos que Él tome el control. La justicia viene de Él. No creas que Dios pasa por alto las cosas que pasan en el mundo. Siempre habrá una justa paga por nuestras acciones. Es por eso que no debemos pagar mal por mal. Debemos dejar que Dios nos llene de su paz, de su amor y su misericordia. Debemos descansar en Él, convencidos de que Él hace todo nuevo. No digas yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Ahora recuerda que cuando perdonamos no estamos aceptando aquello que nos hirió, ni diciendo que no nos hicieron daño. No le estamos restando importancia o haciendo como si nada hubiera pasado. Lo que hacemos es lo que Jesús hizo. Elegimos cancelar la deuda. Cuando perdonamos, dejamos libre el que tenía la deuda con nosotros y al liberarlo, también nos liberamos a nosotros mismos. Sí, nos beneficiamos principalmente nosotros. Porque si guardas resentimiento, amargura, odio, enojo, todos esos sentimientos solo van a hacer que estés mal mentalmente, emocionalmente y físicamente. Y puede que todo eso no te deje disfrutar de tu presente y te condicionen en la vida. Y todo esto puede decaer en una depresión e incluso en una enfermedad física como la hipertensión. Así que recuerda que mientras más positivos estemos, llenemos nuestra mente de pensamientos buenos y llenemos nuestro corazón de emociones correctas, entonces tú también vas a poder seguir adelante, vas a poder quitar esas cadenas del pasado y vas a poder avanzar. Para hacerlo más sencillo, el no perdonar es como si lleváramos una maleta de viaje en nuestra espalda todo el día, todo el tiempo, incluso cuando dormimos. ¿Te imaginas? Es un estorbo. Es algo que no queremos llevar y el no perdonar solo le está garantizando a esa persona que te hirió que tiene poder sobre ti. Vivir en modo rencor, venganza no soluciona el problema y tampoco te va a permitir avanzar. Por eso tú y solo tú decides cómo vivir. Decides si quieres cambiar ese pasado y continuar o si quieres seguir atado a esas cadenas que solo te lastiman. Solo tú tienes la salida. Solo tú puedes dar ese paso para recuperar la paz. Quizás pienses que perdonar te hace débil, pero no. Perdonar es de valientes. Es un acto noble de quienes tienen carácter, el carácter de Cristo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Para quienes somos cristianos, el perdonar demuestra que el Espíritu de Dios mora en ti y que a través del poder y del amor vencemos el odio y el rencor. Y sí, para perdonar seguro que ayudaría a que la persona que te hizo daño se arrepintiera y te pidiera perdón. Pero que tu perdón no dependa de esto. Debes perdonar sin importar cuál sea la actitud de la otra persona. Debemos recordar que el perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y es por eso que gracias a Dios yo decidí perdonar. Yo decidí sanarme y permitir que esas otras personas también quedaran libres. Y solo Dios en su momento sé que hará su obra transformadora en ellos y quizás cambien y ya no dañen a más personas. Pero yo decidí ser libre de toda esa carga, quitarme esa maleta pesada y llenarla del amor, de la paz y del gozo que solo Dios nos puede dar. Mira, hacer esto te ayuda a estar más estable, te ayuda a volver a conectarte con la capacidad de amar que solo Dios te da, capacidad de amar a otros y de amarte a ti mismo.
Finalmente quiero que recuerdes que el perdonar es un proceso que implica compromiso y sinceridad, y que también recuerdes que no implica que tengas que estar otra vez con esa persona o que la confianza se haya reconstruido de nuevo totalmente, porque no es así. Pero todo depende de ti. Si tú quieres volver a construir esa amistad, todo depende de que tú lo quieras ya a tu lado mediante el proceso de perdón, o si quieres esperar a que Dios haga su obra transformadora en esa persona y después vuelvan a poder ser amigos o compañeros. Solo depende de ti y de cómo esté tu corazón, de cuánto ya haya cicatrizado las heridas. Evita que la herida crezca y que tu corazón se vuelva de piedra. No esperes más tiempo para perdonar, busca de Dios y perdona.